Muy buenos días. Como parte de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y el curso de Filosofía del Derecho, siendo el docente Johan Christopher Rodríguez Pinto, les voy a presentar el siguiente tema. Propuesta jurídica y económica para mejorar el acceso a la salud en el Perú basada en Pareto, Nozick, Rawls y Amartya Sen. Mi nombre es Alexis Francisco Vizcarataca y nos encontramos en Arequipa en el año 2025. Antes de empezar a evaluar este problema de salud en el Perú y la propuesta jurídica que se va a presentar más adelante, es necesario que tomemos en cuenta cuál es el problema central. El problema central de la salud de nuestro país está basado por la desigualdad en el acceso a la salud en zonas andinas. Esto ha sido demostrado de acuerdo a investigaciones y datos de INEI, dado que en la zona costera y las zonas capitalinas el acceso a la salud es mejor, dado que tiene hospitales de diferentes niveles y mayor infraestructura. Un caso muy claro de este tema de diferencias en el acceso a la salud es que en la ciudad de Lima podemos encontrar la mayoría de hospitales con especialidades como la salud del niño. Asimismo, la falta de infraestructura y especialistas es una barrera bastante amplia que nuestro país aún no logra superar para lograr que las personas tengan acceso a la salud. Asimismo, barreras geográficas y la pobreza nos lleva a determinar que las personas no pueden acceder en tiempo real o eficientemente a un establecimiento de salud, dado que tenemos muchas partes del Perú donde las carreteras son inexistentes, son caminos de trocha, de herradura, o si no, son caminos realmente que no son aptos para que las personas puedan transitar. Pero nos preguntamos, ¿y cuál es el problema entonces? Que estas deficiencias dan un impacto directo en los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales de las personas es el acceso a la salud. Asimismo, podemos ver que varios teóricos de diferentes disciplinas han tocado este tema ampliamente. Y los enfoques teóricos más importantes, de acuerdo al curso que hemos llevado, tenemos el enfoque teórico de Pareto, que nos dice lo siguiente, que debe tener el estado de eficiencia sin perjudicar a otros. Lo que quiere decir, el Estado debe ser eficiente, pero no debe ir en contra de otros grupos poblacionales. Nozick nos habla de libertad individual y mínima intervención, lo que quiere decir que Nozick nos dice que el Estado no debe intervenir, sino la empresa privada debe ser la encargada de proveer estos servicios de salud. Pero sabemos que en nuestro país enfermarse prácticamente no es un pecado, dado que una consulta médica realmente es bastante cara o costosa en una clínica particular. Y el tratamiento mucho más. Por eso las personas menos favorecidas optan por el Sistema Nacional de Salud, pero lamentablemente está colapsado. Entonces diremos que la propuesta de Nozick de la libertad individual y la mínima intervención del Estado en un país como el Perú no es funcional, no se podría dar. Rawls prioriza a los más vulnerables. Y justo vamos a ir más adelante ese tema y tocando este autor, dado que Rawls prioriza a los más vulnerables, bajo la estrategia Maximin, que más adelante la desarrollaremos para que se pueda dilucidar este tema adecuadamente. Sen nos dice que las capacidades reales para una vida digna. Pero ¿qué es una vida digna? No sabemos que la Constitución Política del Perú nos habla de derechos fundamentales y por ende los cuales nos pueden dar una vida digna, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y servicios básicos son parte de una vida digna y es donde encajamos este tema de la salud. En el caso peruano podemos ver lo siguiente. Tenemos infraestructura deficiente en regiones altoandinas, escasez de médicos especialistas, caminos y transporte limitados, como señalé anteriormente. Determinantes sociales negativos. En la imagen podemos ver una familia pobre. Si tomamos en cuenta, ¿no? Si esta familia podría acceder, ¿no? a una empresa prestadora de salud, como una clínica, para poderse atender, tendrían los recursos. Y ese es el tema central de esta exposición. ¿Qué propuesta jurídica nosotros podríamos dar
para que personas de escasos recursos puedan acceder a la salud adecuada. Propuesta jurídica y económica. Para que nosotros podamos lograr que las personas tengan un acceso adecuado a la salud, tenemos que considerar lo siguiente. En el tema jurídico debe haber una ley de acceso universal. La tenemos, dado que el Estado complementa, ¿no?, a las personas que no pueden acceder a la salud pagada por medio, ¿no?, de seguros como el SIS, Seguro Integral de Salud, que se da para las personas menos favorecidas. También nos habla de la telemedicina y supervisión ciudadana. La telemedicina fue muy interesante en el tipo de la pandemia, pero realmente un médico puede evaluar a una persona por medio de una teleconsulta. Creo que evaluaciones muy básicas, ¿no?, podría ser, pero temas ya complejos donde se necesita que el paciente esté presente, se me hace poco viable. Pero nos podría aportar bastante la telemedicina en casos muy concretos, donde se puede hacer un seguimiento al paciente. Lo que quiere decir entonces que jurídicamente podríamos, ¿no?, crear la norma para que la telemedicina esté dentro del sistema de salud y que las personas puedan ser monitoreadas por medio de este medio digital. Y asimismo, la ley del acceso a la salud universal debería de mejorar, dado que esta ley no llega a todos y si llega, no llega bien. Económica. Inversión en infraestructura, incentivos para médicos rurales y programas de medicamentos esenciales. Este tema de inversión en infraestructura es muy importante, dado que la mayoría de los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional siempre han hablado sobre la inversión en la creación y construcción, por ende, de hospitales. Pero deberíamos tener, ¿no?, una inversión real y no una construcción de un hospital que dure pues, 5 a 10 años. Sabemos que en otros países estas obras de grandes magnitudes se dan en tiempo récord o en un tiempo prudente. Incentivos para médicos rurales. Médicos que pueden ir a zonas rurales, pero ¿cuál es el problema si el médico va a la zona rural? ¿Tendrá los aparatos? ¿Tendrá lo necesario para poder atender a sus pacientes? Es un poco dudoso eso, pero ponemos esto, ¿no? Hay que dar un incentivo a los médicos para que puedan ir a zonas rurales, como que se da a los maestros también, porque se les da un bono. También darse un bono a los médicos de zonas rurales. Y un programa de medicamentos esenciales, de medicamentos que son muy caros, que las personas pueden costear, y por lo tanto podríamos dar ese tipo de beneficio. Como conclusiones y recomendaciones. Tenemos claro que hay que superar en las conclusiones, primera conclusión, las brechas estructurales que requieren intervención integral. En el tema de justicia, eficiencia y capacidades deben combinarse, que todos deben tener. Recomendaciones. Necesitamos un mayor presupuesto para la área de salud, modernización del sistema. Hemos visto que es salud, ¿no?, que es pagado, bueno, que es público-privado, tiene bastantes deficiencias, dado que una cita demora más de un mes. Y es bastante difícil encontrar una cita. Fortalecimiento del primer nivel de atención en los centros de salud. Bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias.